Hechos capítulo 2, vamos a leer los primeros 11 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Lidia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Amén. Hasta allí nomás la lectura. Que el Señor añada bendición a su palabra. Permítame orar una ocasión más. Dios santo, Rey soberano, el control de todo el universo en lo absoluto, desde lo más grande hasta la más minúscula partícula, está en tus manos. No hay Dios fuera de ti. Y para tu gloria y nuestro bien, tú gobiernas todo. Por eso podemos estar seguros. Por eso podemos vivir confiados. Como dice tu palabra, el justo vive confiado como un león. Y en esta mañana, acercándonos a tu trono de gracia, es nuestra oración suplicarte que tú abras los ojos espirituales de todos nosotros, aumenta nuestra fe y danos una voluntad presta y muy dispuesta a obedecerte. Oh Señor, que seamos llenos de tu palabra, para que seamos asimismo llenos del Espíritu Santo, que Él controle nuestra vida y cada una de las áreas en las que nosotros nos debemos desenvolver y en las que tenemos responsabilidades, pues un día estaremos frente a ti para rendir cuentas. Apiádate de este tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay acontecimientos que cambian radicalmente el curso de la vida. En la historia humana se registran eventos que afectaron de manera considerable la vida en el mundo. Solo para citar algunos ejemplos, la revolución agrícola permitió el desarrollo y el asentamiento permanente y la civilización como empezó a desarrollarse. El surgimiento de las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China, India, Grecia y Roma establecieron sistemas políticos y económicos y culturales que influyen hasta hoy. La invención de la escritura, por ejemplo, en los años 3200 antes de Cristo, facilitó el registro de la historia, el registro de las leyes y del conocimiento. La caída del Imperio Romano, por su parte, por los años 476, marcó el inicio de la Edad Media
y una reorganización del poder en Europa. La invención de la imprenta en el 1440 revoluciona la difusión del conocimiento y facilita lo que luego se llamó y conocemos y llamamos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante de 1517 transformó la religión, la política y, como veremos más adelante, la ciencia y todo aspecto de la sociedad europea y posteriormente en todo el mundo. La revolución científica de los siglos XVI y XVI y XVII, con figuras como Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, sentó las bases de lo que conocemos como ciencia moderna. La revolución industrial, estoy citando algunos casos, ¿no?, de eventos que marcaron la historia en los siglos XVIII y XIX. Esta revolución introdujo nuevas tecnologías que transformaron la producción, el transporte y la vida cotidiana. Ni decir de las dos guerras mundiales que hemos tenido, la llegada del hombre a la luna como un símbolo de la tecnología y de la exploración espacial, la era digital del siglo XXI en la cual estamos ahora y nos familiarizamos con ella. Podemos ver acontecimientos importantes en la historia de nuestra nación. Este mes, por ejemplo, celebramos nuestra independencia. Pero podemos ir no solo a algo tan grande como la nación, sino también a nuestro propio municipio. Hay eventos que han marcado la historia del municipio de Jarabacoa. Yo tengo en mi poder una foto de cuando esa calle, no existía esta iglesia, ni nada, era un niño montado en un burro. Ahí mismo ahí está la foto. Pero podríamos hablar también, hermanos queridos, acerca de acontecimientos personales que nos han afectado a cada uno en lo particular. Acontecimientos como la partida de un ser querido, una enfermedad, una crisis financiera o la pérdida de un trabajo. Hay otros acontecimientos que por su expectativa son más emocionantes, como cuando ya usted puso fecha para casarse, está esperando, o cuando ya sabe cuándo van a nacer su primer hijo, o aquellos que tienen la dicha de esperar una herencia muy jugosa, muy sustanciosa. Esa espera se hace de manera distinta y más emocionante y transforma la vida de una persona prácticamente en un solo día. Pero hay eventos que son mucho más trascendentales y poderosos, que lo cambiaron todo y sin embargo el mundo los deja de lado. Yo voy a mencionar uno: la creación del mundo. Ese evento cambió todo, de la nada a lo que existe, con la palabra poderosa de Dios. Eventos como la caída del ser humano en el pecado, eso lo cambió todo, de un mundo perfecto a un mundo arruinado, de un mundo seguro a un mundo inseguro y lleno de riesgos, de peligros, de temor, de vergüenza, de culpa. Usted puede buscar en el Google o en cualquier buscador los eventos más importantes del mundo y usted no va a encontrar estos. No va a encontrar el evento que transformó la historia humana, como la venida del Hijo de Dios a la tierra. Es el evento más importante que ha ocurrido en el mundo entero. Y no solo su nacimiento, sino su muerte y resurrección de entre los muertos victorioso, y su ascensión al reino de su Padre, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas. Eventos que son obra exclusiva de la mano soberana y todopoderosa de Dios.
El evento que veremos hoy es una obra sobrenatural. Es una obra hecha por la mano de Dios en el pueblo de Dios, que marca un antes y un después en la vida de los seguidores de Jesús. Y es un cumplimiento de la promesa del Padre a través de su Hijo Jesús a sus discípulos. Lucas, en Hechos, como estamos leyendo, estamos considerando su escrito, guiado por el Espíritu Santo, está comunicando a su amigo Teófilo las cosas que Jesús comenzó tanto a hacer como a enseñar hasta que fue recibido arriba en el cielo. Le ha dicho y nos dice también a nosotros hoy que la vida cristiana es vivir lo que uno profesa. La vida cristiana es vivir lo que uno dice que cree. Que la vida cristiana se trata de estar sometido al reino de Dios en nuestra vida y tener la esperanza de la segunda venida del Señor Jesús. Esa es la vida cristiana resumida en pocas palabras. Se trata de una espera que debe ser obediente a la palabra de Dios, en oración constante y con el pueblo de Dios, y confiando en su soberanía para todas las circunstancias de nuestra vida. Así como vimos la semana pasada, estas son las cosas que Dios espera de nosotros. Son nuestras responsabilidades por las que un día vamos a pararnos frente a nuestro gran juez y darle cuenta de esas responsabilidades que nos han sido asignadas. Los creyentes en Jesús se sometieron a la voluntad de su Señor, estos que dice el capítulo 1 de Hechos, esperaron en Jerusalén tal como Él les había dicho, permanecieron juntos en oración buscando la dirección de Dios, quien también les guió en la elección de Matías, quien sustituyó a Judas para ser el 12º apóstol que faltaba. Permítame detenerme un momento aquí porque mencionamos a Judas y quiero decir brevemente que Judas es el ejemplo de una persona que viene a la iglesia, que dice creer en Jesús, que participa de las actividades de la iglesia, que se bautiza, que se hace miembro de la iglesia, que sale a proclamar el Evangelio. Sin embargo, termina en el infierno. ¿Cómo? Algunos utilizan el ejemplo de Judas para decir, mira, es posible ser un verdadero creyente y caer de la gracia y perder su salvación. Porque Judas era uno de los que estaba con Jesús y terminó en el infierno. ¿Apoya la Biblia esa idea de que es posible que un verdadero creyente termine en el infierno? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 6 y versículos 63 y 64. Mírelo allí. Juan 6, 63 y 64. Jesús, hablando con los judíos, les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero a pesar de que mis palabras son espíritu y vida, hay algunos de ustedes que no creen. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar, refiriéndose a Judas. Fue la incredulidad de Judas la que lo llevó a traicionar a Jesús. Y fue esa misma incredulidad la que lo llevó a quitarse la vida en vez de correr en arrepentimiento a la cruz de Cristo y pedir perdón por sus pecados. Fue esa incredulidad que lo llevó a traicionarlo y a no confiar en el perdón de Jesús. ¿Entienden? Y ese es el pecado imperdonable.
el pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, el no creer. Judas era de los que no creían, a pesar de que él estaba entre los dos. Y hermanos, esto es importante que nosotros lo consideremos, porque todos nosotros nos parecemos a Judas. Podemos identificarnos perfectamente con Judas. Andamos en el grupo, parecemos como del grupo, hablamos como el grupo, hacemos las mismas cosas que el grupo. Sin embargo, nuestra fe no es verdadera. Nuestra fe es una fe muerta que concluye con la perdición eterna. Es un llamado muy sensato y muy prudente el que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Tomar el tiempo para, a la luz de la palabra de Dios, esa que nos muestra claramente la voluntad de Dios y esa que nos dice claramente la verdad, si yo realmente soy un verdadero hijo de Dios, si yo voy a perseverar hasta el fin, porque un verdadero hijo de Dios perseverará hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo preserva y porque el Señor le ha puesto su espíritu morando dentro de él. Es un espíritu que además nos redarguye de nuestros pecados, nos hace arrepentirnos volviendo a Cristo, pidiendo perdón y confiando solamente en Él y no en nuestro desempeño. Eso nos deja el ejemplo de Judas. Pero continuando, tal vez hay alguno aquí que siente o ha sentido el peso de sus pecados y tal vez ha dicho, para mí no hay esperanza. ¿Y será que Dios puede perdonarme después de todo lo malo que yo he hecho? ¿Será que Dios puede hacer algo por mí? Es posible que se considere la peor persona del mundo y que para usted no hay esperanza. Déjeme decirle que usted puede ser perdonado, puede ser lavado, puede ser cambiado y usado por Dios por medio del arrepentimiento y de la fe solamente en Jesús. Porque Él pagó por nuestros pecados, dando su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cambio es posible porque Dios es poderoso para salvar. Sí, usted puede ser perdonado, usted puede ser librado de la culpa de sus pecados, del peso de sus pecados. Si el Espíritu Santo le está haciendo convicto de pecado, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Porque Jesús es poderoso para salvar. Y Él siempre, escuche bien, siempre cumple sus promesas. El título del mensaje de hoy es Dios cumple su promesa. Cuando entramos al capítulo 2, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, el Padre, a través de Jesús a sus discípulos. Les dijo, quédense en Jerusalén, porque hasta que reciban, la promesa del Padre, la cual escucharon de mí, la promesa de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, y les iba a dar poder para ser testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta mañana quiero compartir con ustedes tres cosas. En primer lugar, ¿cuándo cumplió Dios su promesa? ¿Cómo la cumplió? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado del cumplimiento de la promesa? Obviamente que el resultado de manera limitada, porque es todo el capítulo número 2 que no lo veremos en esta mañana. Permítame ir al primer punto. ¿Cuándo cumplió Dios el Padre su promesa? Recuerde, Dios siempre cumple su promesa. Vemos siempre el registro desde cuándo fue que lo hizo, cuándo la hizo la promesa, pero cuándo la cumplió. El capítulo comienza diciendo, verso 1 de Hechos 2.
cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Cuando cumplió su promesa, dice el texto ahí, el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Preguntará alguno aquí. Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del pueblo judío, junto con la Pascua y los tabernáculos. Entonces estaba Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos. Primero iba la Pascua y 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés. ¿Qué significa 50 o 50? También era llamada la fiesta de las semanas. 7 semanas después del día de la Pascua debían celebrar esta fiesta. Y era una fiesta especial donde traían las primicias de los frutos de la cosecha. También llamada así, la fiesta de la cosecha. Así que Dios cumplió su promesa en este día especial, una fiesta celebrada conmemorando las primicias de las cosechas. Tiene de interesante esta fecha que si bien partía el conteo después de la Pascua, el sábado, si usted empieza a contar 50 días desde el sábado, 49, le va a dar otro sábado, porque 7 por 7 son 49, y va a quedar en el mismo sábado, pero son 50 días, es decir, que iba a caer en el día primero de la semana. ¿Cuándo cumplió Dios su promesa de enviar el Espíritu Santo a sus seguidores, a sus creyentes? El primer día de la semana. Llama la atención porque yo no sé si fue una chepa o usted cree que fue una chepa. Para los que son extranjeros no saben lo que es la chepa. Si fue el azar, si fue por suerte. Que Jesús se resucitó el primer día de la semana también. No el sábado, no el viernes, resucitó el domingo. Y se apareció a sus discípulos el primer día de la semana, el domingo. Y envió su promesa a sus discípulos. Esperó 10 días después que ascendió, el domingo, el primer día de la semana. ¿Cuándo fue que cumplió su promesa? Esto nos habla, hermanos, acerca de una nueva creación la que Dios está haciendo. Él comenzó algo nuevo este día. Las primicias de una nueva cosecha que Él trae de frutos salvos por su poder y para su gloria. Ese primer día de la semana llega el Espíritu Santo sobre los discípulos. Por eso la iglesia se reúne, la iglesia cristiana se reúne los primeros días del primer día de la semana, los domingos. Nos trae a la memoria además el control soberano de Dios sobre los eventos de la historia. Dios tiene el control sobre el tiempo. Escuche esto con atención. Es por eso que Jesús dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, esperen. Porque Dios tiene el tiempo en sus manos. Ahora nos dice que nosotros debemos estar tranquilos, esperar con paciencia, porque Él cumplirá su promesa que ha sido agendada desde la eternidad. A través de este pasaje Él nos está diciendo: esperen con paciencia, Dios sigue teniendo el control y lo que Él ha prometido lo cumplirá en su tiempo. Mi hermano, mi hermana, lo nuestro es obedecer y confiar. Hay uno que dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Dios se encarga de lo que para nosotros es imposible. Lo nuestro es confiar, es obedecer. Dios hace lo imposible. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, y yo quiero que ustedes piensen en emocionalmente cómo se sentían. Óyeme, aquí está el más grande de todos. Este es el rey. Estamos del lado del jefe. ¿Están contentos? ¿Están viendo sus esperanzas florecer? Recuerden lo que decíamos la semana pasada. Luego, el jefe dice que va a tener que ser entregado, que va a tener que morir. Y ahí se frustran las esperanzas. Cuando lo ven padeciendo, huyen. ¿Cómo se sentían ahora?
Pero luego el Señor resucita entre los muertos, se les aparece vivo, les da pruebas que no hay forma de negarlas. Asciende al cielo, queridos hermanos, y estos hombres, dice Lucas 24, van a su casa o regresan desde el monte del Olivar con gozo. Estaban contentos, estaban emocionados. Pero Jesús no se confiaba de sus emociones. Le dijo, no se pasen de contentos, esperen en Jerusalén. Porque ustedes estaban muy contentos la otra vez cuando vieron los milagros y cuando vieron la dificultad. Entonces no sea que les pase lo mismo. Esperen el poder que vendrá sobre ustedes para ser mis testigos, porque ahora ustedes van a tener que salir y hablar a ustedes y dar el frente. Y como dice Hechos 1:8, que serían investidos de poder para ser testigos. ¿Saben que la palabra testigos es una palabra interesante? Martureo, que significa mártir. Es uno que está dispuesto a dar su vida por decir lo que ha visto. Yo tengo que decir lo que he visto. A mí no me importa si usted quiere matarme. ¿Acaso no es eso que hicieron los discípulos y lo que se ve en el libro de los Hechos? Luego lo veremos, pero si usted lo ha leído, sabe que ellos dijeron cuando le amenazaban, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese poder no estaba en ellos antes de que el Espíritu Santo no hubiera llegado. Por eso ellos esperaron. Así que ese día de Pentecostés, que nos recuerda esa nueva creación y que las cosas ocurren en el tiempo de Dios, porque Dios es soberano, en el tiempo Dios obra para hacer el cambio que usted y yo realmente necesitamos, amados. A veces vemos nuestra vida y decimos, Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más obediente, quiero ser más fiel. Y hemos visto progresos, pero también nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos nos desaniman y nos quieren hacer pensar que no llegaremos a la meta. El Señor está aquí para decirnos por su Espíritu, yo tengo todo en mi tiempo bajo control. Y aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermanos, lo nuestro es confiar y obedecer. Él va a hacer la obra, Él tiene eso en su mano, en su tiempo. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8? Que aquellos que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En su tiempo soberano, Dios completará la obra. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Usted puede estar tranquilo de que Él cumplirá. Tranquilo de que Él cumplirá, pero activo, ¿verdad? Y diligente en hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Porque la semana pasada vimos cómo debemos esperar a que las promesas se cumplan. Y hay cosas que debemos estar haciendo. Hermanos, ese poder para ser verdaderos testigos, para ser hombres valientes, hombres y mujeres que no salieran corriendo ante las dificultades, les fue dado a ellos aquí en el capítulo número 2. Y el verso 2 y 3 nos dice cómo llegó, cuál fue la manifestación de que esa promesa se cumplió. Versículo 2, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Tuvo una forma audible, estremecedora, porque fíjese, como una ráfaga de viento, dice aquí, impetuoso que llenó toda la casa. Parece que fue un ruido bastante grande porque fíjese cómo dice el versículo número 5. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. O sea que no fue solamente algo que los seguidores de Jesús escucharon. ¿Cuántos seguidores usted piensa que había más o menos en esta casa?
¿Cuántos seguidores de Jesús? No tiene que especular e inventar. El capítulo anterior nos dice que había unos 120. ¿Verdad? Entonces esos 120 seguidores estaban ahí, discípulos de Jesús. Obviamente estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús, las mujeres y María, la madre de Jesús, incluidas esas personas en el grupo de los 120. Así que ellos no fueron los únicos que escucharon este ruido. Ahora, había que estar ahí. ¿Cómo se sintió esa gente cuando escuchó esto? Porque no era un viento, dice que como una ráfaga de viento. Un viento que dice aquí impetuoso. Y dice que llenó toda la casa. Ese viento fue tremendo, hermano, una manifestación audible, pero también una manifestación visiblemente sorprendente, porque dice que se aparecieron sobre ellos como lenguas de fuego. No eran lenguas, tampoco era fuego. La manifestación visible era como lenguas, ¿verdad? Lo que uno tiene en la boca, lenguas de fuego, unas llamitas que parecían lenguas de fuego. ¿Cuál era la intención? Dejar bien claro que lo que estaba pasando allí no era natural, que fue la intervención sobrenatural de Dios en la vida de estas personas particulares, de estos que creían en Jesús, de estos que habían recibido de Él la promesa. ¿Cómo ellos iban a saber que realmente había venido sobre ellos el Espíritu Santo? Una forma audible, una forma visible. Ok. El Señor le había dicho a Juan el Bautista que Él iba a preparar el camino para el Señor. Y Él iba a reconocer quién era el que venía después de Él. Le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Digo, no, el que ha de venir. Le dijo, no soy yo. Fue a Jesús que le preguntaron de parte de Juan que si esperarían a otro. Entonces Juan dice, no, yo no soy, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado los cordones de sus zapatos, para usar una traducción más actual. Pero Él, cuando venga, les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y a Él se le había dicho, sobre quien tú veas reposar el Espíritu Santo, ese es. Así que Juan le dice al pueblo, cuando está bautizando en el río Jordán, un día Jesús viene y Juan le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente está escuchando de Juan, que ya consideran que es un profeta de Dios, que él no es, sino que es el Cordero de Dios. Ahora Juan todavía necesita una confirmación, y cuando Juan bautiza al Señor y sale el Señor del agua, ¿qué dice la Escritura en Lucas capítulo 3, versículo 22? Que vino el Espíritu Santo sobre Jesús, se posó sobre él como una paloma. No era una paloma, tenía una forma visible de paloma, de manera que Juan lo pudiera identificar. Esto es lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo está dejando muy claro que es Él que está obrando. Hermanos, Dios hace así sus obras. Dios hace la obra de manera que no quede dudas que es Él que está detrás de eso. Así que el Espíritu viene de esta forma, audible, visible, sorprendentemente, de manera sobrenatural sobre sus discípulos. Y en tercer lugar, queremos ver cuál fue el resultado de este cumplimiento de esta promesa. El versículo número 4, excúsenme. El versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y de ahí hasta el hasta el versículo 11, vemos las maneras que se podía ver evidente en que ellos realmente tenían el Espíritu Santo. Lo primero que dice el texto es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es llamativo también, porque está marcando un cambio en la forma de operar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todo el pueblo, venía sobre algunos hombres y mujeres especiales.
y no tenía una morada permanente, sino una morada temporal. Tanto así que David en el Salmo 51, fruto de su pecado, ya confesando, dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué no lo quites? Porque el Señor retiraba su espíritu de los creyentes en esa época. Evidentemente, la obra del Espíritu Santo de convencer, de convertir al pecador, lo ha hecho siempre. Pero la obra de llenar a un creyente permanentemente, eso es algo que comienza en este capítulo número 12 de Hechos. Fíjense cómo el Señor le dice a través del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan. Miren conmigo en Lucas capítulo 1, porque quiero que vean esos textos. ¿Qué le dice acerca de la llenura del Espíritu Santo Zacarías a Juan? Dice en el versículo número 15, Lucas 1:15: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga bien, eso no iba a pasar con todo el mundo, con Juan particularmente. Y ahorita veremos qué hace la llenura del Espíritu Santo en una persona. Pero sigan observando. El versículo número 35 dice acerca de Jesús. Ahora el ángel, cuando habla con María, Lucas 1:35, y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 41. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aquí el caso es que María, después que le dan la noticia, va a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando la saluda, eso es lo que está diciendo el texto, cuando Elizabeth oye el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue llena del Espíritu Santo? Pero quien estaba adentro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Qué produjo la llenura del Espíritu Santo en Elizabeth? Seguimos leyendo el texto. Versículo número 42. Y exclamó a gran voz. ¿Quién exclamó? Elizabeth: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Hermanos, estas son cosas tremendas. Miren cómo la llenura del Espíritu Santo hace proclamar las bondades de Dios, las maravillas de Dios, pero también reaccionar ante ellas. Juan está reaccionando ante las maravillas de Dios. Esto hace la llenura del Espíritu Santo. Observe también el versículo 67, Lucas 1:67. Acuérdese que Zacarías, cuando le dieron el mensaje, no lo creyó, ¿verdad? Y dice la palabra que le pusieron un castigo ahí: no vas a poder hablar hasta que todo acontezca. Así que no pudo hablar. Lo primero que vino a decir es lo que dice aquí. Lucas 1:67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. Imagínense usted no poder hablar en 9 meses y lo primero que salga sea esto. Si estaban los discípulos, no podían hablar a nadie. Había temor en ellos. Cuando llegó el Espíritu Santo, esas lenguas fueron sueltas y empezaron a proclamar las maravillas de Dios. Hermanos queridos, la llenura del Espíritu Santo es evidente en el cristiano porque ha de proclamar la palabra de Dios. Ha de proclamar sus maravillas. Vamos a poder compartir con otros las cosas que corresponden a Dios. Observe que el texto dice aquí, versículo número 4, nuevamente de Hechos 2, que todos fueron llenos, tanto hombres como mujeres, y eso lo veremos
en la próxima predicación, si Dios quiere, la semana que viene, porque es un cumplimiento de una profecía de Joel. Pero todos, aquí ese es el cambio que quería que vieran, no solamente Juan, no es solamente Jesús, no fue David en un momento, o los sacerdotes o sumos sacerdotes, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron, dice el texto aquí, hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hablaban en otras lenguas, mis hermanos. Eso que tenían ahí arriba, afuera, adentro empezó a salir. Otros idiomas. No estaban hablando cosas que nadie entendía, porque el texto dice que la gente que estaban de otros lugares decían, pero esa gente no son galileos. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma en el que hemos nacido? Evidentemente, la obra poderosa del Espíritu Santo les capacitó, como dice aquí, les dio habilidad para expresarse. Les capacitó para hablar en un idioma no conocido previamente por ellos. No lo hablaban, eran galileos, eran de la gente que menos educación tenía. Así que ellos hablan esta palabra, la gente queda sorprendida por lo que están diciendo. A propósito, ¿no le acuerda eso al capítulo 11 de Génesis? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que Dios había dicho, dispersense, vayan, llenen toda la tierra, multiplíquense. Ellos dijeron, no, tenemos que ser un solo pueblo y vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Por si acaso un día fuéramos esparcidos, vemos la torre y nos montamos, como vamos a ser rebeldes lo más que se pueda. Y Dios descendió, dice el texto, Dios descendió y confundió su lengua. Así empezaron a hablar cada uno cosas diferentes y tuvieron que dejar de hacer la obra, porque imagínense, una gente llegaba en la mañana y decía, buen día, y el otro dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo de la nariz mía? Y se iban al bollo. Después otro decía, pásame el ladrillo, y el otro pensaba que le estaban pidiendo que le pasara la mezcla. Entonces se volvió un lío y tuvieron que dejar de hacer la obra. Dios descendió, confundió para esparcir. Ahora el Señor vuelve y desciende, y hay lenguas de por medio, pero no para confundir, sino para unir, para traer a la verdad. Y este pasaje nos habla de la universalidad del Evangelio, es para todos el Evangelio. Dios quería que todo el mundo entendiera cómo ellos podían escapar de la ira venidera, cómo podían ser salvos. Esa es la meta de Dios para el pecador. Mis hermanos, a modo de conclusión, porque yo tengo intención, como usted se dará cuenta, de explicar mejor el pasaje, por eso no hice la exposición de todo el capítulo. Dios cumple su promesa. Dios deja claro que es Él que está detrás de todo eso. Usted puede ver su propia vida, y usted puede ver un antes y un después en su vida, antes y después de Cristo. Pero Dios no lo llamó a usted en el tiempo que Él tuvo planificado, porque yo sé que algunos de ustedes, igual que yo, escuchamos muchas veces el Evangelio, y fue un día que el Señor dijo, sea la luz, y nos dio vida, y vinimos a Él en arrepentimiento y fe. Pero no fue solamente para que la gente viera un cambio. El Señor nos salvó y nos ha dado su Espíritu Santo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Una vida llena del Espíritu Santo, hermanos, también se evidencia, como dice Efesios capítulo 5, en una sujeción los unos a los otros. Como dice Filipenses 3, no mirando a los demás como superiores, sino no mirándonos nosotros, sino mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la idea. No creernos más, sino somos los siervos de los demás. La llenura del Espíritu Santo se evidencia en esposas sujetas a sus maridos, en maridos que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, en hijos que obedecen a sus padres, que les honran, y en padres que crían a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, en empleados que se sujetan a sus amos, que les sirven como si fuera el Señor, y en amos que no amenazan, sino que cuidan de sus empleados, porque saben que un día van a rendir cuenta delante del Señor. Uno que no hace acepción de personas, no importa si usted es rico y jefe.
llenos del Espíritu Santo, hermanos, va a transformar nuestra vida. Pero escuche bien, yo soy de los que cree que hay condiciones que tienen que darse para que nosotros seamos controlados plenamente por el Espíritu Santo. Esta gente permaneció en obediencia a Cristo. Esta gente permanecía en oración y juntos, no separados. Y esta gente confió en la palabra y en la soberanía de Dios. Efesios 5 dice, no sean embriagados por el vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Esta es mi interpretación. El texto no está diciendo qué es lo que hacemos, aunque creo que puede ser también cierto, qué es lo que hacemos cuando somos llenos, sino cómo podemos ser llenos. No sean llenos del vino o embriagados por el vino, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando con gozo en nuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todo. Es decir, que para ser lleno del Espíritu Santo hay que estar en la atmósfera del Espíritu Santo, que Él usa su palabra, Él usa la comunión con el pueblo de Dios, hablando entre nosotros su palabra, orando, sujetándonos a su palabra. Y seremos controlados del Espíritu Santo, de forma que el mundo podrá ver algo está pasando ahí. Hermanos, y la intención de Dios al permitirnos ver esta historia es que Iglesia Bíblica Reformada Nueva Vida pueda crear un impacto que sea notorio aquí en Jarabacoa. No es para que nos sentemos y escuchemos, mira qué bien que pasó. Dios quiere transformar nuestras vidas, controlarnos por su Espíritu, que ya Él nos ha dado, si usted es un verdadero creyente. Ya usted tiene el Espíritu Santo, pero Él quiere que usted esté en la atmósfera del Espíritu para que el poder de Él sea manifiesto a toda esta comunidad. Una comunidad que hoy está perdida en el carnaval. Deberían estar celebrando otra cosa y miren lo que estamos metidos. Una comunidad tan pagana como la nuestra aquí en La Vega. Pero una comunidad en la que Dios tiene todavía su candelero encendido y Él puede hacer algo a través de un pueblo que espera en Él, en obediencia, en oración a su palabra y confiando en Él. Tenemos que ponernos donde el capitán nos vea. Amén. Amén. Busquemos al Señor y que Él nos llene, hermanos, clamemos a Él para que estemos proclamando las maravillas de Dios donde quiera que nos encontremos y a quien quiera que nos encontremos en el frente. Y vamos a ver, hermanos, grandes cosas de Dios, maravillas que luego veremos cómo se desencadena esta historia terminando el capítulo 2. Permítame orar. Mientras oramos, hermanos, usted orando allí, intercediendo por su propia vida, pero también interceda por los que están sin Cristo aquí. Es un tiempo para mirar al cielo y clamar al Señor. Él es que puede cambiar nuestro corazón. Él es que puede quitar de nosotros el peso del pecado y hacernos sentir el refrigerio de la obra de Cristo, de su perdón. Él es que puede darnos su Espíritu Santo para llenarnos, guiarnos, para que proclamemos su verdad. Pero Él es que puede dar el Espíritu Santo a los que están perdidos hoy aquí, salvándolos, introduciéndolos en el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por las maravillas de tu ley. Gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Gracias porque a pesar de los eventos que el mundo celebra y recuerda, y a veces o mayormente dejamos de lado los mayores y más extraordinarios eventos, tú sigues obrando poderosamente en la historia humana y tú sigues transformando vidas. Tú sigues llevando tu historia al fin que tú te propusiste desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a confiar en tu tiempo, a esperar en ti, porque tú siempre cumples tus promesas. Ayúdanos a ser fieles en la proclamación de este evangelio. Pero Señor, ¿cómo tendremos las fuerzas si vivimos aislados de la iglesia? Si no estamos esperando juntos, perseverando como hermanos, en obediencia, en oración, en exhortarnos los unos a los otros, en hablarnos la palabra unos a otros.
Perdónanos por esa falta a nuestras responsabilidades. Anímanos a buscarte a ti. Queremos ver un mover poderoso del Espíritu Santo, que seamos llenos de Él, de manera que impacte toda nuestra vida y sea evidente a todos. Oh Señor, salva a personas aquí que no te conocen, personas que han oído de ti, pero que aún no se han rendido a tu señorío. Por tu Espíritu Santo, convénceles, Señor, atráelos a ti. Si usted es una de esas personas que está aquí sin Cristo, hoy es un día aceptable, es un día de salvación. ¿Por qué no se rinde a Él? ¿Por qué se resiste a Él? Entregue su vida a Cristo, no siga corriendo su vida en ese camino que conduce a la perdición. Venga a Cristo ahora. Yo le animo que no se vaya de aquí sin tomar esa decisión y comunicarle a alguien a que usted conozca, a un cristiano aquí, y decirle: mire, hoy yo entregué mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, gracias una vez más en Cristo tu Hijo amado. Amén. Señor les bendiga, hermanos.